Hola mis queridos amigos de Clave 7, bienvenidos a mi sección Leyendas y Misterios con Antonio Ceniza. Hoy os quiero hablar de la danza de la muerte o danza macabra. La danza de la muerte o danza macabra surgió en Europa en la Baja Edad Media, en un momento en el que la muerte, debido a las guerras y a enfermedades como la peste, estaba presente continuamente en la vida de las personas y la religiosidad era prácticamente inevitable. Se inician esos tétricos bailes, pero ¿qué era la danza de la muerte? Las danzas de la muerte son manifestaciones artísticas protagonizadas por la muerte como personaje central, que suele ser representada como un esqueleto que inicia una danza arrastrando a diversos personajes que encarnan las diferentes clases sociales. Una danza de la muerte completa combinaría la representación gráfica con el texto literario, pero también existen danzas únicamente gráficas y otras rigurosamente textuales. Estas danzas componen un género significativo del fin de la Edad Media y el principio del Renacimiento. En Europa, la peste negra diezmó aproximadamente un tercio de la población durante diversos brotes, y el miedo a la plaga constituía parte de la vida diaria. Creció, por tanto, una fascinación hacia la muerte, de la que conservamos varios testimonios. Esta obsesión viene dada especialmente por la discrepancia entre el esplendor de la vida y la inevitable putrefacción que acompaña a la muerte. Las danzas de la muerte o danzas macabras son un género artístico que surge a finales del medievo como alegoría de la fugacidad de la vida en una época marcada por los continuos brotes de peste negra que convertían la muerte en algo cotidiano. Son un reflejo de la ideología religiosa de la época que por un lado recuerda que los placeres terrenales son pasajeros y por otro evoca el poder igualatorio de la muerte. La danza de la muerte era en sus inicios una representación que contenía una enseñanza moral. Su función principal era avisar a la población de que no se sabía en qué momento la muerte podía llegar y que debían estar preparados para el juicio al que serían sometidos en el más allá. En forma de diálogo versificado, la muerte quedaba personificada de forma alegórica en un esqueleto humano que iba llamando a diversas personas y dialogando con ellas mientras danzaba. A la danza mortal, venid los nacidos, que el mundo soes, de cualquier estado, el que non quisiere, a fuerza d'amidos, farcerle venir muy toste parado. Emperadores, papas, obispos, nobles, artesanos o labriegos, no importaba la clase social, todos los humanos están destinados a bailar con la muerte antes o después, y esto es lo que explicaba la danza macabra. El origen de las danzas de la muerte es uno de los problemas a resolver, constituyendo su fechación uno de los mayores inconvenientes debido sobre todo a la gran diversidad de sus orígenes. Hay quienes defienden la primacía de los textos germánicos sobre los franceses y latinos. La mayoría de los investigadores consideran que las danzas se gestaron en Alemania, refiriéndonos en este caso a los orígenes literarios, pues se cree que la primera danza gráfica fuera del cementerio de los inocentes en París, hoy desaparecida, ya que la creencia en fiestas nocturnas en los cementerios llevadas a cabo por los muertos que salían de sus tumbas proviene de ese ámbito territorial. Como os decía, muchos especialistas consideran como idea germinal de las danzas de la muerte la creencia alemana en las danzas nocturnas en los cementerios. De aquí deriva la iconografía macabra que luego aparecerá junto al texto de la danza de la muerte. Se representan esqueletos o cuerpos en descomposición danzando sobre las tumbas y tocando instrumentos musicales como la flauta o el violín. Se cree que estas figuras danzantes fueron luego vestidas con los trajes típicos de las distintas clases sociales de época medieval y posteriormente se habría dado paso a la representación de los vivos que bailan ante la llamada de la muerte, a su vez personificada. Teatralmente empezó a representarse en el siglo XIV, especialmente Semana Santa. El hombre del medievo se veía rodeado por la muerte continuamente, y no se enfrentaba a ella con resignación cristiana, como en siglos posteriores, sino con un profundo terror que tenía una doble vertiente, por un lado la pérdida de los placeres mundanos y por otra el temor al castigo. La representación tenía además de la intención moral una óptica satírica, ya que situaba al mismo nivel a todos los hombres, sin que importase su clase social o su edad, haciendo especial hincapié en la faceta igualitaria de la muerte.
La danza y la música son también unos elementos primordiales en este género. No obstante, no se conserva ningún testimonio musical de la danza, aunque la iconografía macabra presenta gran variedad de instrumentos musicales. El elemento plástico es la base esencial de las danzas de la muerte, e incluso a veces lo literario parece estar subordinado con el único fin de explicar la sucesión de imágenes. Son muy escasas las que carecen de representación iconográfica, entre ellas la danza general de la muerte castellana. En la mayoría de casos la imagen parece acentuar el contenido didáctico del texto. Los cuerpos en descomposición, esqueletos, cadáveres, tumbas, cementerios, lápidas, etc., son una advertencia acerca de la constante presencia de la muerte. Las primeras representaciones pictóricas de la iconografía macabra se incorporaban en los libros de horas como un elemento más del ámbito figurativo del mundo medieval, y con el paso del tiempo, a fines del siglo XV, las danzas macabras ya eran un motivo popular en las decoraciones de la arquitectura eclesiástica y para las ilustraciones de manuscritos y libros impresos. En las danzas podemos observar una evolución en la representación de los muertos, que se pueden colocar en dos etapas. En la primera los muertos se muestran separados del ámbito de los vivos. Pueden aparecer hablando, moviéndose e incluso de pie, pero todavía sin mezclarse con la vida misma. Con el paso del tiempo se produce un cambio y observamos cómo éstos se muestran invadiendo el mundo y haciéndole bailar. La danza de la muerte se extendió por toda Europa y abarcó, además de las representaciones teatrales, a la literatura y a la pintura. Una de las obras principales se encontraba en la pared del cementerio de los Santos Inocentes de París e incluía un mural y un texto, pero ambas fueron destruidos en época de Luis XIV, en que se amplió el camposanto y solo se conservan algunas copias manuscritas del texto y algunos grabados. Curiosamente, en esa danza de la muerte no hay ninguna mujer, y el autor se burla de todos los mortales, con la excepción del niño, el franciscano y el cartujo. Los primeros versos dicen así: «Oh tú, criatura pensante, que deseas la vida eterna, he aquí una enseñanza digna de atención, para terminar bien tu vida de mortal». Se intitula La danza macabra, y cada uno aprende a danzarla. Es natural para hombres y mujeres, pues la muerte no desprecia ni al grande ni al pequeño. En este espejo cada uno leerá que llegará el día para danzar. La más conocida y famosa de todas las danzas de la muerte es la serie de xilografías con dibujos de Hans Holbein, el joven, que fueron publicadas con el título Las imágenes y aspectos detallados de la muerte. Las ilustraciones fueron dibujadas por Holbein y grabadas por Luckenburger. Holbein publicó el libro durante su estancia en Lyon hacia 1538. En esta obra, Holbein dedica cada página a un personaje que es un prototipo de un estamento social determinado. Cada grabado va acompañado en la parte superior de una cita pertinente a la Biblia en latín, y en la parte inferior una cuarteta tomada de versos franceses contemporáneos de la época. En España existen danzas macabras de gran importancia, aunque el caso español es algo peculiar, ya que todos los ejemplos son exclusivamente textuales. La danza general de la muerte es un poema conservado en el Escorial que se estima realizado en el siglo XV. Se piensa que no es una pieza destinada al teatro. Algunos expertos sostienen que la calidad literaria de este poema es superior a la de los textos similares conocidos en Europa. No se sabe bien quién es el autor del poema, aunque probablemente fue un religioso, ya que demuestra familiaridad con la estructura jerárquica de la Iglesia, el latín, la poesía y muchos conocimientos de orden general. El texto presenta la misma disposición de los personajes que la danza francesa, y las únicas mujeres que aparecen son las esposas de la muerte, que no participan en la danza, son solo observadoras. En el poema español se indica claramente que el protagonista es no un muerto, sino la muerte. Yo soy la muerte, que a todas las criaturas que hay en el mundo destroza y arrasa. A la danza mortal venid los nacidos, todos del mundo, de cualquier estado, los que no quisieren, con fuerza impelidos, haréles venir muy pronto al llamado. Otro ejemplo de las danzas de la muerte en nuestro país lo encontramos en la poesía de Jorge Manrique, autor
del magno poema Coplas por la muerte del maestre de Santiago, don Rodrigo Manrique, su padre, que constituye la cima de la poesía castellana del siglo XV. Partiendo del tema concreto de la muerte de su padre, medita el poeta sobre el paso del tiempo. El tiempo y la muerte nivelan a los hombres en una acción democratizante, una característica propia de las danzas de la muerte, tal y como ya hemos visto. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos a acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos. Allegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Una de las danzas de la muerte que en más ocasiones ha sido representada artísticamente es la leyenda de los tres jóvenes y los tres muertos. En ella se explica el encuentro de tres jóvenes de la nobleza que salen de cacería y se encuentran a tres cadáveres animados en diversos estados de descomposición que les avisan sobre la brevedad de la vida y sobre la necesidad de mejorar su manera de comportarse antes de que sea demasiado tarde. Realmente macabro. No es de extrañar que en esa época se contemplase la muerte con absoluto terror. Y hasta aquí, mis queridos amigos, mi sección por el día de hoy. Recordaros que a mí me podéis encontrar en los blogs misteriosantonioceniza.blogspot.com, en el blog leyendasdelmundoceniza.blogspot.com, en el blog leyendasceniza.wordpress.com y en el blog misterios leyendas de Galicia y Asturias.wordpress.com. También me podéis encontrar en mi propia página web, la de Antonio Ceniza, que es antonioceniza.6te.net. También me podéis encontrar en dos programas que codirijo, como son Marín y Ceniza Misterios Podcast Radio y Misterios de las Noches Gallegas Podcast Radio. Asimismo, también me podéis encontrar en mi propio programa que dirijo, presento y edito y que se llama Ceniza da Morte Podcast. Y como siempre, antes de terminar, mandar un fuerte abrazo al director y presentador Fernando Álvarez, a Josefín y al resto de mis compañeros y compañeras. Y como no, a ustedes, queridos amigos de Clave 7. Y nosotros nos vemos en el próximo programa.